Listo. Ares. Vamos a iniciar, hermanitos, el día de hoy con la lectura de nuestro trabajo del día de hoy, que es precisamente el Amosh, ¿verdad? La trecena. La trecena con que vamos a trabajar el día de hoy consiste en lo siguiente, ¿no? Nuestro trabajo que estamos haciendo es el de Amoshli, y todo va a estar enfocado rumbo a la Moshli que vamos a hacer, ¿no? Esta es nuestra labor. Esta labor que vamos a hacer precisamente de nuestro Calpuli Sella Ocerlotecolot, en el cual nosotros estamos inmersos, y la lectura del Tonal Poali el día de hoy es C, C Malina, ¿no? Les decía yo, Malinali se refiere a esa plantita que sube en espiral, que crece en espiral como también le llamamos nosotros como la plantita de enredadera, ¿no? Como esa plantita que va creciendo y poco a poquito va va hacia arriba trabajándose hasta que llega un momento en donde nosotros debemos de estar muy conscientes del trabajo. Esto es para que lo vivamos, no para que lo leamos, ni para que lo archivemos en nuestra memoria USB o en nuestros conocimientos, ¿no, hermanitos? Esta trecena vamos a vivirlo iniciando el día de hoy. Hoy empezó a las 6:45 de la noche, de la tarde-noche, ¿no? Ahorita estamos vibrando con esta trecena de C. Malinaldi. ¿Quién es su regente? Su regente es Mayahuel, ¿no? Mayahuel, Xochipili y Centeot. Tiene tres regentes, ¿sí? Aquí tenemos a Mayahuel, que vemos aquí. Aquí tenemos a nuestro gran señor Xochipili, muy joven. ¿Mm? Aquí está nuestro gran señor Xochipili en su asientito aquí. Y aquí está nuestro Centeot. Este es el Centeot, el sustento, el sustento. Además que Mayahuel representa también en su advocación masculina como Centeot. ¿Por qué quiere decir Centeot? Centeot es el sustento, es el alimento que nosotros consumimos. Pero ojo, aquí con Mayahuel hay un ámbito más, aparte del espiritual, físico, alimenticio, emocional. Hay un ámbito más con Mayahuel, que es la de la embriaguez, ¿no? Que en náhuatl les decía yo, no existe la palabra pasión. Para nosotros en náhuatl es tlahuantilistli, o sea, la embriaguez. La pasión es embriagarte. Cuando tú te embriagas, cuando ingieres bebidas alcohólicas, realmente a veces muestras tus otros yo, tus otros tezcatlipoca, tal como eres, ¿no? Y ese es algo que nos va a enseñar Mayahuel, la única que nos va a enseñar también juntamente con Toshli. De hecho, maestro, el conejito su regente es Toshli. 400 formas de embriagarse como el conejito. 400 ideas de una sola temática. Y eso es sustento. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vemos nosotros aquí, permítanme acomodar esta barrita, vemos aquí nosotros precisamente a un elemento, ¿no? Sí, buenas noches, hermanitos, bienvenidos. Los que se acaban de conectar, sean todos bienvenidos. Vamos a trabajar con Mayagüe. Tenemos aquí, miren, ¿por qué sé Malinali? Aquí está la clave, miren, aquí está Malinali. Y está viendo hacia este lado, Malinali, Akat, Ocelot, Yeyo Ocelot, Nawi Cuauhtli, Macuilicos Cacuauhtli, Chicuase Olin, Chicometecpatl, Chicueyi Kiawitl, Chicuey Kiawitl, Chicnawi Xochitl. En esta trecena vamos a terminar con una
con una veintena, hermanito. Vamos a terminar la veintena de Tlacachipeualistli. Iniciamos una nueva trecena. Y esta trecena que el que vamos a iniciar es uno de los más importantes que vamos a encontrar, ¿no? Porque es muy importante, hermanitos. Aquí nos va a hablar de esta veintena, ¿verdad? De una gran ceremonia que nos toca, ¿no? Que es la vigilia, la pequeña vigilia. Pero bueno, nos enfocamos a esta trecena. Vemos a una gran señora, ¿verdad? Precisamente es nuestra gran señora Mayahuel, ¿no? Mayahuel es una plantita de maguey y está representado. Siempre que nosotros veamos esta imagen, Mayahuel va a estar empoderado con la plantita del maguey, como ven ustedes aquí. Es una plantita, ¿no? Es una plantita. eh, nosotros aquí en nuestra variante le llamamos nosotros meshkali, ¿no? De meshli, de luna, la casa de la luna. El literal para nosotros meshkali, o sea, el maguey es la casa de la luna. ¿Por qué es la casa de la luna? Porque ahí vive la energía de la luna, porque ahí vive la energía de Mayahuel, ¿no? Entonces, en Mayahuel, ¿por qué es sustento? ¿Por qué es centeo? Bueno, en la plantita de maguey vamos a encontrar que, ojo, que también Mayahuel es alimento, ¿no? Muy recientemente visitamos a una hermanita en Achapuzco, nos invitó unas tostadas con el alimento del maguey, el pulque. Y un sinfín dentro del maguey podemos obtener el vestimenta. Es un sustento nuestro vestimenta, nuestra alimentación, la embriaguez, les decía yo. Pero también aquí Mayahuel se muestra como alguien más, ¿sí? Y el día precisamente se correlaciona con lo que vamos a ver el señor Xiuhtecutli. Su tocado, si ustedes pueden ver este tocadito que tiene, es parecido al señor Xiuhtecutli, el que vive en la armonía. Inclusive está abierta de manos y nos está diciendo es esa armonía y está hincadita, ¿no? Si se dan cuenta aquí, miren, ella está hincada. ¿No? Aquí también porta la energía de quién, de Tonatiuh, este solecito, ¿sí? A veces decimos, bueno, por fin es Mayahuel, es Tonatiuh, es Xiuhtecutli, es Centeot. ¿Cómo es? No le entiendo, a veces decimos, no le entiendo. No, hermanitos, es que realmente, para que viva, esa es la clave a veces para poder leer en un Amoshli, por ejemplo. La clave la clave en este conocimiento y la visión como tenían nuestros abuelos es que todos estamos así, miren, así como esta manita que tengo, así, entretejidos. La plantita del maguey no puede vivir sin el sol. La plantita del maguey no puede vivir con la luna. Inclusive sigue los ciclos de la luna en la plantita del maguey para cosecharlo, para trabajarlo, pero también es un sustento, ¿verdad? Es alimento. ¿Y cómo le vamos a llamar? Pues le vamos a llamar este centeo, ¿verdad? Bueno, asimismo, por eso aquí miren, les decía el día y la noche. Estas dos energías, todos necesitamos de estas dos energías. Y vamos a brindarle una ofrenda a estas energías de corazón. Vamos a hacer ceremonias. Miren, este no es una flecha de carrizo, de ácar, no. Es una barrita de ocote. Y recuerden que el ocote, ¿para qué sirve? El ocote sirve para prender el fueguito. ¿Y quién está ahí en el fueguito? Pues nuestro gran señor Xiuhtecutli, ¿verdad?
El señor Xiuhtecutli es el fuego celeste. Pero ¿por qué fuego celeste, hermanitos? Bueno, aquí nos los dice, miren. Cuando amanece, ¿a quién vemos? A nuestro Señor del fuego celeste, el colorcito azul. Cuando atardece hoy, antes de que se anocheciera, vamos a encontrar a nuestro Señor del fuego celeste. ¿Sí? Entonces, no podemos vivir desconectados del uno o del otro. Mm, ujú. No podemos vivir de esa manera. Ahora bien, también es necesario tener en cuenta, hermanitos, que para todo este trabajo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de corazón. Esas ceremonias no lo vamos a hacer porque me dijo el maestro, ya es que lo tengo que hacer y me da mucho. Si no, si no tienen ganas de hacerlo, no lo hagan, hermano, porque no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? En este ámbito nos habla de que lo vamos a hacer de corazón. Aquí miren, está. Como cuando en los mensajes que nos contestamos, y canoche no yo lo hago de todo corazón. En verdad, quise escribirte eso. En verdad, quise compartir este texto, esta información, lo poquitito que yo sé de todo corazón. Y es esto. Y hacer las cosas de todo corazón o con el corazón es trabajar realmente en esa armonía tan, tan vívida, tan energética. ¿Sí, hermanitos? Ahora bien, para hacer todo esto que nos toca ofrendar con Mayahuel, ¿verdad? Mayahuel. No, aquí si ustedes se dan cuenta, sus hojitas de Mayahuel están bien empoderadas, ¿verdad? Con esa fuerza de voluntad, con esa energía que necesitamos todos nosotros. Podemos decir los varones, los hombres, bueno, pues es que es una energía femenina. No, nosotros vamos a sacar esa energía femenina. Aquí también nos los muestra, si ustedes se dan cuenta, de colores. La base en el que está Mayahuel, este maguey tiene vida. Tan tiene vida que nos muestra, si se dan cuenta ustedes, todos los colores que puede emanar. Los colores, los sabores, los poderes que tiene Mayahuel, ¿no? En su tocadito tiene la medicina, chequen también es medicina, y aquí tiene los colores de los rumbos, ¿verdad? Aquí en su tocadito tiene su nariguera, el del equilibrio, tiene en su orejera precisamente el de la armonía, el de saber escuchar. Pero sobre todo aquí nos muestra, si se dan cuenta ustedes, este solecito, ¿no? Como collar, como ese collar de sol, el sol que empodera a cada uno de nosotros convirtiéndonos en Tonatiuhtli, en esa energía sagrada. Ajá. Ahora bien, en esta parte, si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos una gran vasija, ¿no? En esta gran vasija vamos a encontrar estas plantitas, ¿no? Estas plantitas precisamente de maguey, pero también son este tipo de espinitas. Acuérdense que en la gran mayoría de los amoshli encontramos esta parte, una lesna. Encontramos una lesna de hueso, ¿no? O una lesna de maguey, ¿no? Que nos habla precisamente estas lesnas de maguey que vemos aquí. Nos habla precisamente de eso, de que si lo que nosotros vamos a hacer, hagámoslo con pasión, con amor, con energía, en verdad diciendo que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con esa emoción, con esa pasión de realizar las cosas. Y lo que vamos a hacer ahorita al realizar las cosas, ¿qué sería? Apasionarnos por nuestro proyecto que estamos haciendo. ¿Cuál sería ese proyecto que estamos haciendo? Bueno, el de la Moshli, el del poder trabajar en armonía, el de poder aprender a hacer tonalpoali, ¿verdad? Para eso
Para eso vamos a necesitar, miren, esta pasión, pero vamos a necesitar de los ayunos. Estos papelitos que ven ustedes aquí son propósitos que nosotros debemos de tener. ¿Por qué lo ponen los dos? Porque nos habla propósitos en lo espiritual y la parte física. Pero también son propósitos de nuestro nahual y de nuestro tonal. Pero son propósitos de nuestra energía femenina y de nuestra energía masculina, ¿no? Así en forma dual. Y lo vamos a trabajar en el día y la noche. Pero a la vez, fíjense que vamos a guardar ayuno. A veces creemos el ayuno solamente del alimento, ¿no? Hasta como a las 2, a las 3 de la tarde ya como y ya estoy haciendo ayuno. No, no, hermanitos, es un ayuno integral. ¿Qué es el ayuno integral? Algunos ya lo hemos estado practicando y digo hemos estado practicando porque sí hemos hecho ayuno, pero uno de los ayunos es el de no juzgar y no juzgarme a mí mismo, ¿verdad? Uno de esos ayunos es el que nos ha costado mucho. El ayuno también, una vez hicimos el ayuno de la tristeza, ¿verdad? Con Osomatli, decíamos, no, pues vamos a hacer ese ayuno de que no vamos a estar tristes, vamos a estar siempre trabajando, siempre dando nuestra ofrenda, ¿verdad? Sagrada, así como lo está haciendo Mayahuel, una forma honorífica y una forma honrando a los demás. ¿Honrando a qué? A mis ayunos, honrando a mi trabajo. Y aquí tenemos algunas banderitas que nos los ponen en forma de flor de Mayahuel, de este maguey. Nos habla precisamente de cómo un objetivo es florecer, florecer en este trabajo, ¿verdad? En comunión, oigan bien, en comunión con nuestra medicina. Nosotros somos medicina. Si ustedes ven aquí a nuestro gran abuelo, que es Xochipilli, el pequeño niño de las flores, está acá aquí con una bandejita bebiendo, ¿verdad? Bebiendo esa medicina. ¿Y de dónde viene esa medicina? Viene de aquí, hermanitos, del maguey. El pulque, el mezcal, ¿no? De lo que sale de esta plantita, él se está alimentando. Pero es una lectura metafórica cuando nos dice, alimentémonos de esa pasión de trabajo que nosotros hacemos, ¿sí? Esa pasión que nosotros debemos de irlo haciendo. Muchos de nosotros nos cuesta mucho, válgame la redundancia, ponernos a trabajar en la parte intelectual, ¿sí? Muchos, yo respeto cuando dicen muchos hermanitos, es que aquí en esta parte está haciendo una ceremonia porque ya se untó sangre, ¿no? Sí puede ser que sea eso, pero recuerden que el color rojo es la fuerza de voluntad. ¿Y por qué representa la fuerza de voluntad? Porque es el que mantiene vivo este Cali, nuestra casa, nuestro cuerpo. Si nuestro corazón se para, deja de latir, deja de mandar sangre por todo nuestro cuerpo y pues ya no vivimos. Por eso que también les decía que nuestro corazoncito es nuestro colibrí, es ese colibrí que debemos de cuidarlo mucho. Imagínense, si tenemos un paro cardíaco, pues ahí nos quedamos, ¿no? Y entonces, aquí también nos habla de una fuerza de voluntad intelectual, ¿verdad? Recuerden que nuestro cerebro controla nuestro cuerpo, pues tomar esa medicinita, ¿no? Y aquí vean, ustedes, ¿dónde está señalando? Hay que hacerlo de corazón. Hay que hacerlo con la seguridad que en verdad va a suceder lo que nosotros hacemos. Y Xochipilli, si se dan cuenta, su piecito está dando un paso hacia adelante, como diciendo, estoy enteramente seguro que con esta medicina yo avanzaré con mis propósitos que quiero hacer de todo corazón, ¿no? Les decía yo, por eso es muy importante cuando hacemos un amoshli tener en cuenta cuáles son cómo tiene las manos. Todo eso importa muchísimo, porque nos está diciendo algo, ¿no? Chequen a Xochipilli, un pie que lo tiene dobladito, pero el otro ya está dando para dar un paso, está listo para pararse y dar un paso, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice
que realmente debemos de dar ese paso. Y ese paso, hermanitos, lo vamos a dar el día de mañana. El día de mañana yo les daré instrucciones para ir a pedir el agua. Ya es tiempo, ya es hora de que mañana nos empoderemos como medicina que va a fertilizar. Ya vimos lo de Tlaloc, ¿verdad? Que pasó de Kiawit. Ahora vamos a pedir esa lluvia. No sé si se acuerdan cuando vimos la trecena de Kiawit. Dijimos, vamos a ser fertilizadores. Vamos a fertilizar la mente, el corazón, el espíritu de todos nuestros hermanitos. Y realmente a veces, pues no lo hacemos, no se nos olvida. Se nos olvida que nosotros somos energía sagrada. Pero bueno, entonces el día de mañana en la mañana, que es día viernes, es un día grande, es un día para dar esta ceremonia. Dentro del sincretismo religioso, los días martes y viernes les decimos nosotros Weitonali, que se abre esa apertura para trabajar con las energías vibrantes de estos días. Claro, eso es sincretismo religioso, mas sin embargo, debemos de estar conscientes de este trabajo que vamos a hacer el día de mañana. Maestro, acá donde estoy, hoy empezó a llover hace como una hora y hace 2 días mucho viento. Sí, hermanita. Entonces, hay que empezar a agradecer esa lluvia. Muchísimas gracias, hermanita Uzi. Es bueno agradecer. Es medicina, claro que es medicina el agua. Imagínense. El día de hoy también quiso llover un poquito aquí en nosotros, pero se tranquilizó. Entonces, es muy importante, hermanitos, ¿no? Ahora bien, el día sábado va a ser un día Acat. De hecho, desde mañana a las 6:45 ya empieza a vibrar la energía de Acat. Y acuérdense, Acat es la de trabajar en equipo, de liderear, ser líder. Vamos a ir a nuestro lugar sagradito, le vamos a ofrendar la ofrenda para esta parte de la energía de la lluvia, ¿no? Y en el día Kiawich, aquí está, miren, el día Kiawich, no se nos olvide, vamos a llevarle la ofrenda allá en nuestro lugarcito sagrado, ya sea en una montaña, ya sea su espacio sagrado, para no confundirlo, ¿no? Llevan recuerden que la frase es agradece, pide y comprométete. Nada más, ¿sí? Entonces, con esta trecena vamos a empoderar eso. Vamos a llevar esa medicina. Pero para dar medicina necesitamos tener nuestra propia medicina. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí está, miren. Permíteme. En esta trecena de uno hierba es un tiempo propicio para favorecer la cualidad humana, de lograr, conocer, abrirse paso. Tiempo de afianzar proyectos y buscar ampliar el conocimiento en cualquier área que nos interese y nos apasione. Escuchen, lo que nos interese y nos apasione. Recuerden que el pulque, que la embriaguez es la pasión. ¿Qué es lo que nos apasiona? Para muchos de los que estamos aquí es conocer más sobre esta filosofía. Para algunos dice, no, yo quiero aprender a ir a dejar una ofrendita para que llueva. Ah, no, yo quiero aprender náhuatl, no, yo quiero aprender a leer el Amoshli, yo quiero aprender esas plegarias. Ah, no, yo quiero aprender a hacer todo un tonal. Y eso es lo que nos apasiona, ¿no? Por eso es que nos reunimos en estos espacios para poder ir aprendiendo todo este conocimiento, pues que nos han heredado, ¿no? Y es en esta trecena, porque es medicina, porque es malinali, en donde nosotros debemos de estar muy, muy conscientes de nuestro trabajo, ¿verdad? Que nos debe de empoderar. No nos olvidemos que somos una energía sagrada, ¿sí? Ahora bien, una trecena para sanar, hermanitos, vamos a sanarnos, ¿sí? Porque queremos sanar a todos los demás, pero pues si nosotros traemos ¿qué les diría yo? Esas heridas
emocionales, espirituales, físicas, ¿por qué no decirlo? Pero son más heridas emocionales. Como que, y pues es que yo de niño, yo de niña, es que me discriminaban. ¿Se acuerdan del ejercicio de Yeyekar? ¿No? Que decíamos en posición fetal y me conecto con mi cordón umbilical. Espero que ya lo hayan hecho. Es una forma de sanar de nuestra parte emocional, hermanitos, hermanitas. ¿Por qué? Porque al momento de decir, perdono, primero me perdono y perdono a todos los que me hicieron daño, pero también agradezco a todas aquellas personas que me hicieron daño, pero agradezco también a todas aquellas personas que me hicieron feliz, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? A su modo, pues ellos me quisieron dar es lo mejor que tenían. Y gracias a todas experiencias, soy lo que ahora soy. Me han forjado a ser lo que ahora soy. Y por lo tanto hay que agradecer. Vamos a sanarnos a nosotros. ¿Y cómo vamos a sanar a los demás en esta trecena? Primero, pues agradeciéndoles, ¿no? Oigan, pues yo les agradezco mucho que estés en mi vida. O alguien que me hizo daño, oye, te agradezco mucho que hayas hecho lo que hayas hecho conmigo, te agradezco y te perdono. Y realmente no están perdonando a esa persona, se están dando ustedes el perdón para estar mejor en armonía, ¿no? No estás pensando, híjole, cómo lo odio a esa persona que me hizo un daño y ese rencor, ese deseo de venganza, el primero que nos enferma somos nosotros. Y debemos sanarnos. Y nos habla en esta trecena de eso, de sanar, ¿verdad? Y hacer ofrendas para sanar, ¿sí? Para que yo sane necesito dar yo una ofrenda. ¿Y cuál sería la ofrenda? ¿No? A lo mejor una de las ofrendas puede ser que sea, pues yo, perdonar a los demás. Es una ofrenda. Difícil. Muchos de nosotros nos cuesta mucho perdonar a alguien. Maestro, Pero, maestro, tengo una pregunta. ujú. Maestro, me confunde cómo era que dice Huiztlampa, rumbo del sur, color azul, verde regente. ¿Qué idea es esa, maestro? Ahí me confunde. Verde regente. Ujú. El color es azul y verde. Ahorita vamos a llegar ahí, hermanito. Ok, maestro. Ujú. Ok, Sí, disculpe. Ok. Ok. ajá, sí. Entonces, les decía yo, para hacer todas estas ofrendas del perdón y todo, nos va a costar mucho. Sí. Para que merezcamos salud, primero necesitamos sanarnos. Y uno de ellos es perdonar. Y uno de ellos es cuidar nuestra alimentación. A veces nos descuidamos mucho, ¿no? Y uno de ellos es cuidar lo que metemos en esta cabecita. Y uno de ellos es cuidar nuestra alimentación, nuestra salud, lo que metemos en nuestras emociones, ¿no? Cambiar el estilo de vida. Hay que cambiar Maestro, un pero ¿por qué costará tanto trabajo perdonar? Ujú. Bueno, cuesta mucho perdonar por nuestro ego, por nuestro tezcatlipoca, por lo que hemos aprendido. A algunos se les facilita, pero a muchos no. Realmente perdonar y decir, bueno, te perdono, ¿no? Entonces, esa es una de las ofrendas. También nos habla de cambiar el estilo de vida. Es un gran trabajo cambiar nuestro estilo de vida a la que estamos acostumbrados. Y por eso es que y por eso es que nos cuesta en un ambiente donde se habla de ese egoísmo. En el ambiente, en el sistema en el que estamos, es eso, es hacerte sentir más que los demás. Es el enfoque que le dan, ¿sí? Ahora bien, comprometerse con el bienestar, comprometerse primero con nosotros mismos en estar bien, no bien con los demás, primero con nosotros.
Si nosotros estamos bien, vamos a poder estar bien con los demás, ¿no? Ahora, también nos dice darse, o sea, darnos a nuestros semejantes para servir al bien común, ¿no? Yo estoy bien, podré servir bien. No estoy bien. Si yo empiezo a hablar, no, es que debes de perdonar, y yo odio a los demás por lo que me hicieron, pues no podré servir bien. No voy a ser congruente con lo que yo digo y con lo que yo hago, o con lo que yo manifiesto ante los demás, ¿no? Ahora, para servir al bien común. Ahora sí, la orientación es precisamente el rumbo de esta trecena. El rumbo de esta trecena es Huizlampa, es el rumbo sur. Su raíz viene de Huitzli, de espina. Huitzli es espina. El rumbo también quiere decir, el rumbo sur es el rumbo de las espinas. Huitzli Tlampa, el lugar de las espinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el lugar de las espinas? Bueno, porque también nos dice el rumbo sur es el rumbo de la fuerza de voluntad. Y forjar la fuerza de voluntad, ¿qué implica? A veces dolor. Dices, no, pues es que no lo voy a hacer la tarea. Aunque me duela, aunque me sienta cansado, que me sienta sin ganas de hacer la tarea, lo tendré que hacer. Pero es que no sé, inclusive lo han dicho algunos, ¿eh? Se me hace muy ridículo estar haciendo este ejercicio y me están viendo la gente, ¿sí? Y eso duele. Las críticas duelen. Por eso es que dicen las espinas. El rumbo de la fuerza de voluntad, el rumbo de convertirnos en ese colibrí hermoso. Si yo estoy acostumbrado siempre a alimentarme con alimentos chatarra, con alimentos muy procesados, me va a costar trabajo empezar a alimentarme pues, con semillas, con vegetales, ¿verdad? Porque pues, voy a extrañar mi tezcatlicoca, ¿no? Mi refresco de cola, o mis alimentos esos que no me ayudan en nada. Nos va a doler, sí, pero es necesario para convertirte en Huitzili, necesitas alimentar ese cerebrito, ese corazoncito, ese espíritu, esas emociones, esa pasión por tu trabajo, por lo que te gusta hacer, por lo que te encanta hacer, pues de cosas buenas, ¿no? Pues una fuerza de voluntad. En esta trecena vamos a trabajar con la fuerza de voluntad, hermano. Rumbo del sur, su color es el color azul. Para algunos dicen, creo que su color es, no me acuerdo si es el amarillo o algo así. Pero de acuerdo a lo que nosotros trabajamos, los abuelitos, es el color azul. ¿Por qué es el color azul? Porque para que tú puedas lograr este trabajo de la fuerza de voluntad, necesitas encomendarte a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Xiutecuhtli, el Señor del fuego celeste. Es el que te va a dar la fuerza de voluntad. Es el que está en el centro, el que nos dice, lo tienes que hacer de esta manera. Además de que la gran mayoría de los colibríes tienen el color azul. El color verde. También nos habla precisamente del color verde, de la fuerza de voluntad del colibrí. Pero el color verde es vida, ¿no? Todo se refiere a la vegetación, a todo ese. Donde hay plantas verdes, vas a encontrar a un colibrí. Donde hay plantas verdes, hay una fuerza de voluntad trabajando por parte de las plantitas y de los animalitos. Es una fuerza de voluntad. Donde alguien empieza a reforestar, a mantener su área verde, se necesita fuerza de voluntad, que muchos no queremos asumirlo, ¿no? Y ese es el trabajo que nos toca hacer, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos invita Mayahuel en esta trecena, ¿no?
Bueno, en este trabajo, aquí está representado lo que yo les decía. Ujú. Aquí está la descripción de Mayagüel. ¿Por qué es centeot? ¿Por qué es sustento? Aquí está, miren, en esta pequeña imagen. Vemos a Mayagüel, ¿no? Aquí están los conejitos, ¿verdad? Que se están alimentando del cuerpo de Mayagüel, del maguey. Maguey en sí es ese alimento que nos da, de la pasión que nos da por hacer las cosas. Que tenemos 400 conejos, 400 formas de embriagarnos, sí, sí, pero para eso nosotros necesitamos que a pedirle a quién, a Mayagüel, ¿no? Decimos nosotros, dentro de esta embriaguez, ahí está el que se embriaga feliz, el colérico, el enojón, el sentimental. O sea, nos va mostrando realmente algunos espacios, algunas personalidades de nuestra vida, ¿no? En el cual nosotros nos encontramos. Pero también nos habla de apasionarnos por lo que realmente amamos ser y hacer, ¿sí? A veces nos queremos enfocar en algo que nosotros pues, ni nos gusta hacerlo. Yo les puedo poner un ejemplo del trabajo que yo tengo. Yo soy maestro de educación primaria para el medio indígena, ¿no? Me gusta mucho el título, pero bueno, el sistema es el sistema. Dice, tú eres maestro bilingüe del medio indígena. Y al decirme bilingüe, es que yo sé hablar, sé escribir, sé pensar, sé sentir en náhuatl, pero también sé pensar, reflexionar, hablar, sentir y hacer en español. Por eso es que me dicen que soy bilingüe. Pero da el caso que muchos de los hermanitos, y no es por criticarlos, pero es la realidad que les pregunto o nos preguntamos, oye, ¿y te gusta tu trabajo? Dice, no, no. Oye, ¿y cómo estás promoviendo el náhuatl con tus niños, allá con tu familia? Pues más o menos, ahí la llevo. Oiga, pero sí, es que trabajo no me gusta. Me gusta más la de chofer. Me gusta más hacer otro trabajo porque ahí sí genera dinero. Le digo, ¿y por qué no te vas para allá? Te dedicas a eso y dejas este trabajo. Tal vez haya alguien quien le apasione hacer eso. No lo sé, porque es un trabajo seguro, porque me lleva llegando quincenalmente, aunque no es mucho, pues es un dinero seguro que yo lo hago. ¿Y cómo van aprendiendo tus niños? Pues, ahí va. El que aprende, aprende. El que no aprendió, pues también, no pasa nada. Eso les falta esta pasión, ¿no? Que nos dice, me tocó hacer este trabajo, elegí hacer este trabajo, pues haré lo mejor posible. Si voy a bailar, bailaré lo mejor que pueda. Si voy a escribir, escribiré lo mejor que pueda. Y si no, mejor no lo hago, ¿no? Eso nos dice Mayagüel en esta trecena. Nos dice que nos apasionemos de realmente por lo que hagamos en esta trecena. Siendo medicina, haciéndolo con pasión, haciéndolo de corazón. Por eso que nos lo muestra en la trecena ese corazoncito. Siendo nosotros Xochipilli. Xochipilli siendo un niño, medicina, siendo un niño de las flores, que mi cuerpo, que mi palabra, que mi sentir y mis emociones lleve esas flores, que yo portaré esas flores, ¿no? A lo mejor no me llenaré de flores mi cuerpo, no, sino que mi palabra que sea florida, mi pensamiento sea florido, mi actuar sea florido, ¿no? Mi pasión por lo que yo quiero hacer o lo que estoy haciendo debe de ser florido, que sea perfume para los oídos y para el olfato, para la boca, para los ojos, para el corazón, para la mente y el espíritu de quien me está escuchando, ¿sí? No hacer como que lo hago, ¿no? Y vemos aquí a Mayagüel, como ustedes la ven, ¿no? Su tocado y todo.
Y aquí tiene a alguien más, a un pescadito, bebiendo directamente del pecho de Mayagüe. Tiene un sentido. Y este también está en los Imantli y en los Nautet, ¿no? Donde están las horas y los minutos por los que nacemos. Dice un hermanito, no, es que nos dice que debemos no, le digo, no se trata de eso. Nos habla, le digo, el pez, ¿cómo hace? Dice, pues, no sé, ¿no? Nada. Ah, dice, no hace nada. No, 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 le digo, fluye. Bueno, para que me entiendas, fluye, ¿no? Va fluyendo. ¿Y qué nos dice? Que seamos como esos peces, que nos apasionemos y empecemos a fluir en esa agua. ¿Por qué? Porque resulta, y fíjense cómo fueron tan inteligentes nuestros abuelos, resulta que muchos de nosotros, y sí, yo soy un apasionado de la literatura. ¿Y cuántos libros has leído? No, es que solo soy un apasionado, pero no he leído, ¿no? O dice, no, yo soy muy apasionado de la cultura. ¿Estás aprendiendo sobre la cultura ancestral de nuestros ancestros, de nuestros abuelos? No, pero me gusta. Ah, sí, estás estancado. Con el pescadito, con el pececito que nos lo muestra aquí, nos está diciendo eso. Está bien, como decimos coloquialmente, mama de esa pasión, pero también fluye. Me apasiono por escribir, por dibujar en Amoshli, pues empiezo yo a hacer mis trazos. No digo, sí me apasiona, pero no sé cómo hacerle, ¿cómo le hago? ¿Y por qué no empiezo a trazar algunas cosas? Inclusive calcarlos como están, ¿no? Busco la manera. Cuando comenzamos con este trabajo, nos va a empezar a interesar cómo hacerlo. No tan solo decir, sí, lo quiero hacer. No, sino que también, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Ser como este pescadito que ven ustedes, y este pescadito no es cualquier pescado. Si se dan cuenta, a la vez de ser pescado, vean qué tiene. Tiene alas, ¿sí? Tiene alas. No es cualquier pescado, tiene alas. A lo cual nos dice que podemos fluir en el agua con chalchihuitlicue, en los ríos, en los lagos, en los manantiales, pero también podemos volar libremente. ¿Pero qué? Teniendo la pasión que nosotros necesitamos, con una mentalidad que tenemos aquí de, de chipahualistli, de pureza, de impecabilidad, de trabajo armonioso, ¿sí? Entonces, cada uno de esta indumentaria que lleva Mayahuel implica algo muy importante. Ujú. Y dentro de de su vestimenta, si se dan cuenta, también tiene estas pequeñas conchitas, ¿no? Como Tlazolteotl, la señora que transmuta todos los materiales, todos los elementos que encuentra a su alrededor. Hay que irlo transmutando para poder volar. Y aquí tenemos un pequeño tocadito con pequeña lesna, pues de la fuerza de voluntad, ¿verdad? Entonces, ella, y termino diciendo esta pequeña imagen, yo sé que tiene mucho más, pero termino diciendo, ella dice, vean cómo tiene sus manitas de Malinalgo, ¿no? Dice, no te dice, no está haciendo esto como los hace otros. Ella dice, aquí estoy, aliméntate de mí, vístete de mí con mi cuerpo, aliméntate de mi cuerpo, emocionate de mi cuerpo, tú lo decides, ¿no? Es algo muy hermoso y esto no es más que digno de una mamá, ¿sí? Y aunque a veces nos duela a nosotros como hombres, como varones, ¿no? Decimos, ah, ya se acerca el Festival de las Madres, ¿no? Y todos con regalos y decimos, bueno, ¿y el Día del Padre?
Pues no hay, ¿no? Pero porque realmente es lo que hace una madre, ¿no? Nuestra mamá. Da la vida por nosotros. Desde que momento nos da, de que nos da la luz, dice, yo doy la vida por ti. Sí, y en la gran mayoría de los casos vamos a encontrar que una mamá le preguntan, solo de usted, uno de ustedes dos se puede salvar. Y dice la mamá, salve a mi hijo, salve. Ofrendo mi vida para que él viva. Y es lo que está haciendo aquí nuestra madrecita Maya, ¿no? Y entonces es lo que necesitamos nosotros aprender precisamente de esta medicina, ¿no? Tenemos a Centeotl, él es Centeotl. Aquí no nos vamos a detener mucho. Él es Centeotl y una de sus características que vamos a encontrar, ¿verdad? Es que aquí está, miren, es la mazorquita que tiene, esta otra mazorquita. Su cuerpo, o sea, en su tocado, tiene las mazorquitas. Centeotl, aquí miren, lleva un atadito de ocote para iniciar el fueguito, y lleva una bolita de caucho que es el copal, donde lleva, que es la fuerza de voluntad y del malinali, el fueguito como medicina. Y centeo, para que tengamos sustento, ¿eh? Sustento integral, hermanito, sustento integral. Necesitamos iniciar, pues, con una ceremonia. Por eso, nuestros abuelos hablan de un fuego nuevo. Muy pronto lo vamos a celebrar, ¿verdad? Vamos a terminar un ciclo de 52 años, que para nuestros ancestros es como el término de un ciclo, de una ancianidad, de un siglo, que algunos le llaman como la cuenta, e iniciamos nuevamente con Setoshli, el año Setoshli, ¿verdad? En el año Setoshli, en el 2027, vamos a hablar, su nahual de Setoshli es de nuestra madrecita tierra, Tlaltecutli, Setoshli, o Meacat, de Tezcatlipoca. Bueno, entonces, es este trabajo de Centeod, que somos sustento, que toda esa ceremonia que hacemos es sustento. En algunos, ¿y cómo hago ceremonia, maestro? Cuando eres sustento, cuando le dices a un hermanito, ánimo hermanito, tú puedes, mira, si quieres yo te ayudo, haz esto, hacerlo. Si ves a alguien en el camino que no puede caminar, que necesita ayuda, le ayudas, te estás haciendo tú el sustento. Y es una ceremonia, por supuesto. Es un acto bondadoso, es un acto elevado que hacemos. O como a veces yo hago con ustedes, oiga hermanito, ayúdenme a ayudar. Yo solo soy el medio, pero fulano, los abuelitos necesitan esto, ¿me podrías ayudar? Y no es pecado pedir. Pecado o malo, dicen los de la religión católica, es robar, no pedir. ¿Sí me podría ayudar? ¿Saben? Entonces, estamos siendo un sustento. Alguien dice, oiga, hermanito, pues miren, yo estoy muy interesado en la cultura pero yo necesito, no sé cómo iniciar y le empezamos a explicar con nuestras propias palabras qué estamos haciendo. Estamos siendo sustento, le estamos dando esa medicina. Vaya, lo que estamos aprendiendo, hermanitos. Dar el tonal a alguien, leerle el tonal a alguien. Es un sustento espiritual muy hermoso porque le estás quitando de la venda de los ojos, diciéndole, tú eres un ser sagrado, tú eres un ser poderoso, tú eres un ser que si lo decides, te puedes asemejar al creador, porque eres un creador. Para que seas creador, aplica tu creatividad, ¿no? Entonces, y tenemos nuevamente aquí a nuestro gran señor Xochipilli, ¿verdad? También es reconocido como Xochipilli, también como Tonatiutzin, ¿no? Aquí está, mire, está dando la medicina también, ¿no? El abriendo. ¿Y por qué les presento esto aquí así de esta manera? Es para que vayamos nuevamente
diciendo, les digo, que muchas de las cosas que nosotros vamos a encontrar de nuestros grandes señores que dan el sustento, tienen miren, tienen este collarcito amarillo. Miren, tiene, si se dieron cuenta de Mayagüe, él también tiene su collarcito, ¿sí? Eso es algo que, que está ahí presente en nuestro abuelo Tonatiuh. Al hablar de Tonatiuh quiere decir, pues tú hazlo, tú compártelo, sé cómo es eso, que no le importa a quién le va a dar, ¿sí? A veces decimos, no, pues ni me lo agradeció, ni dijo gracias. Tú ya lo diste, que ya que quede en él, ¿no? Que quede en ella, que no te haya agradecido lo que tú hiciste por él o por ella. Y bueno, terminando lo de la trecena, hermanitos, y todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? El día, el día de hoy vamos a trabajar solamente con un señor de la noche, ¿no? Que ya más o menos les mencionaba hace ratito. El señor es Shiu, Shiu Tekut. Pero antes de pasar con este trabajo, no sé si tengan alguna pregunta, alguna aportación acerca de la trecena que estamos viviendo. No sé si gusten. Sí, ¿cómo agradecemos y pedimos a la lluvia ahora mañana? Ujú. ¿Cómo agradeceríamos y pediríamos la lluvia? Ujú. Es algo muy importante, ¿verdad? Y que en eso estamos también avanzando en un curso. Hay tres cosas que debemos de aprender para hacer una plegaria. Es lo que yo les comparto, es lo que yo he aprendido. Uno, agradecer. Agradece por todo lo que se te ha dado y por todo lo que no se te ha dado. Pero ¿por qué voy a agradecer lo que no se me ha dado? Bueno, porque todavía no es tu tiempo. Pero tampoco les voy a decir, no, el gran misterio les va a revelar. No, 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 no. Me refiero a que el conocimiento que voy adquiriendo lo voy practicando, porque si se me da así un conocimiento todo, una energía así completa, no lo voy a poder lograr. Entonces, primero le voy a agradecer a quién para agradecerle a la lluvia. Pues a la misma lluvia, a Chalchihuitlicue, que representa los ríos, los lagos. Al sol le vamos a agradecer porque él es el que emite la luz y calor que hace evaporizar el agua para que se formen las nubes. Al aire, al Yeyecas, porque lleva las nubecitas a un lugar donde hay más vegetación y la humedad de la vegetación hace que los cargue más de agua y haya precipitación. Por eso es que llueve donde hay mucha vegetación. En el desierto casi no llueve mucho porque no hay mucha vegetación. Le agradecemos a Yecas, le agradecemos a la tierra, le agradecemos a Tepeyolotl, el espíritu de la montaña, porque interviene. Entonces vamos a agradecer a muchos, ¿verdad? No tan solo a la lluvia, pero le vamos, ahora ya agradecimos a todas estas energías principales, a estas energías primigenias. Ahora, ¿qué vamos? Vamos a pedir que no tan solo vamos a pedir lluvia, ¿eh? Vamos a pedir sabiduría. Necesito tener yo la sabiduría para poder pedir, ¿verdad? Pero voy a pedir dando. ¿Qué pido? Pido salud, pido sabiduría. Ajá. ¿Y cómo le voy a ir dando? Bueno, ¿qué le estoy dando a mi cabecita, a mi corazón, a mi espíritu, a mis emociones, a mi pasión por hacer las cosas? ¿Qué es lo que le estoy dando? Me estoy dando a mí mismo para poderle dar a las energías. A las energías, pues les pido sustento, pero les llevo yo sus tamalitos, le llevo su frutita, le llevo su copalito, ¿no? Y le pido, te pedimos sabiduría, te pedimos fortaleza, chicahualistle, ¿verdad? Que lo veríamos el día sábado. ¿Cómo vamos a pedir la lluvia? Primero, ¿cómo vamos a agradecer las energías? ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Y cómo nos vamos a comprometer para seguir trabajando en este camino? ¿No? Ya pedimos fortaleza, sabiduría, fluir, avanzar, ser medicina, ¿verdad? Eso le vamos a pedir.
Después de eso me comprometo yo a cumplir con lo que les estoy diciendo. Si yo pido sabiduría, voy a alimentar de sabiduría en mi cabeza, mi espíritu y todo. Si yo les pido fortaleza, voy a alimentarme bien, voy a hacer ejercicio, voy a mantenerme bien, ¿no? Si yo pido todo lo que yo pida, primero tengo que hacerlo conmigo, después con los demás, ¿no? De esa manera. Y esta clase la vamos a ver el día sábado, ¿no? De cómo pedir la lluvia y cómo agradecer. Sí hay que agradecer, ¿no? Vamos a agradecer esa lluvia. Ah, bueno, y ese es el principio. Este es el principio. Y lo vamos a hacer en esta trecena, hermanitos. En esta trecena de ese Malinali con los señores de la noche. Por eso me esperé hasta esta trecena. No quise adelantarme, ¿no? Por eso es que en las otras clases estuvimos haciendo ejercicios. Los que se van integrando los hermanitos, poco a poquito vamos a ir aprendiendo esto, de cómo hacer un tonal. Shiu Tecutli. Shiu nos habla de Shiutik, de azul. Tecutli, señor, el señor del fuego celeste. Es lo que quiere decir. Y es el primer señor de la noche. Aquí está. Y es este, miren que está aquí. Es este el señor, el primer señor de la noche. Y chequen ustedes, este señor de la noche, ¿a quién le da la ofrenda? A la casa. ¿Y para nosotros dónde está nuestra casa? Esta es nuestra casa. Nuestro cuerpo es nuestro templo del saber. Es nuestro templo que debemos de alimentar armoniosamente. ¿Cómo? Con buenos conocimientos, con buenos libros, con buenos hábitos, buenas emociones, buena espiritualidad. ¿Y cuál sería esa espiritualidad? De mi tonal. Para los que ya les leyeron su tonal o ya conocen su tonal, empezar a autoconocerme, ¿no? Si mi tonal es acá, ¿cuáles son las cualidades del carrizo? Voy a empezar a ofrendarme a mí. Y no es narcisismo, ¿eh? Y no es elevarme a mí el ego. No. Por eso es que nos muestra aquí Shute Kutli. Chequen ustedes, y está aquí también, aquí está, miren, está dando una ofrenda muy hermosa a la casa. Y no le está dando en la cabeza, le está dando en el centro, en el corazón de esta casita. Esta casita bien fortalecida y no tiene raíces la casa. Y les voy a decir por qué no es bueno o por qué no nos lo presenta con raíces. ¿Por qué? Porque las raíces a veces son las creencias que nos enseñaron y no vamos a culpar a nuestros papás, a nuestros abuelos. No, porque ellos así les enseñaron. Porque a lo mejor las raíces que traemos, por ejemplo, en mi caso, mi papá pues estaba muy enraizado también con la religión católica, pero la oportunidad que tuvo es de que pudo aprender con los abuelos también, ¿no? Entonces, yo no necesito retomar mucho de esas raíces de la religión católica, pero sin embargo ahí están, así me lo siguen enseñando. Y ahora lo que yo hago es cortar esas raíces, no retomar esas raíces, sino que formar una nueva forma de aprender conmigo mismo. ¿Sí? Vean ustedes. Xutecutli, aquí en la casita tenemos varios, son seis barritas de ocote, chequen, 3 de cada lado. ¿Qué significa? Nosotros somos duales. ¿Eh? El número 6 representa a quién en el Tonalpoali. ¿Se lo han visto? ¿Quién está en el número 6? Que el 1 está Zipac, 2, Yeyecas, 3, Cali, 4, pues Pali, 5, Cuari, y 6, Miquis. Por eso son 6 barritas de ocote.
¿Y qué nos dice? Pues deja morir esa casa, ese cuerpo que tienes, esa mente que tienes. No con eso que decir, no, métete en balazo. No, es metafórico. Nos dice que tienes que dejar morir esos pensamientos, por eso no te dice que recuerdes tus raíces, aquí no tiene raíces, te dice que tienes que renovarte, tienes que iniciar con la renovación, porque Chutecutli es eso, es el principio de hacer esta ceremonia de renovarte. Y chéquenme ustedes aquí en el centro, está esa bolita de caucho. Esa bolita de caucho adentro tiene copal y tiene todos los inciensos que nosotros necesitamos. Y tiene un circulito de la fuerza de voluntad. ¿Qué quiere decir? Todo eso tendrá que venir, tendrá que nacer de la fuerza de voluntad de nuestro centro, ¿no? Que en algunos, que en algunos de los pueblos originarios encontramos pueblos nativos que el alma lo encuentran aquí en el pecho. Nuestra fuerza de voluntad. Emana de aquí nuestra energía, ¿no? Que algunos le llaman como chakras, que nuestro cuerpo está lleno de energía. Los cuellos, nosotros le llamamos cuellos, los puntos energéticos. Pero vaya, es lo que nos muestra el colorcito rojo aquí. ¿Sí? Por eso les decía, en su le pueden poner esto. Es que voy a dar ceremonias. Voy a tener que ofrendar de lo que yo tengo. Como que aquí va un ejercicio que vamos a hacer. Como vamos a iniciar con Xutecuhtli, si gustan, empiecen hoy. Empecemos hoy. Agarro un papelito como esto, el que tengan ustedes su libreta, anótenme. ¿Qué es lo que quieren eliminar? La indecisión, el de aferrarme a personas, a cosas, el de mis deseos de venganza, mi odio, el no perdonar. Decía la hermanita, ¿y por qué no es difícil? A muchos nos cuesta porque es el mismo orgullo que dice, ¿cómo le voy a perdonar si cuánto daño me hizo? ¿No? Bueno, empiezo a escribir todo lo que yo quiero eliminar. ¿Y a quién le van a ofrendar esto que quieren eliminar? Le vamos a ofrendar al abuelito fuego. Ya escribí. Ahora lo voy a empoderar. Uno este papelito entre mis manos y en esta parte lo voy a hacer. Y le digo, todo lo que escribí aquí, realmente, como nos lo muestran en la trecena, lo quiero hacer de corazón, lo quiero eliminar en mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mis emociones, en mis pasiones, lo quiero eliminar, que no me sirve. Necesito sanarme, me sano a mí mismo. Si yo elimino esto de mi cuerpo, limpiaré mi espíritu y mi cuerpo. Son ejercicios con Xutecuhtli, ¿eh? Ya lo, ya lo empoderé, porque mi aliento es lo más sagrado que yo tengo, mi hijillot, los abuelos lo manejan como hijillot, el aliento es lo más sagrado porque es lo que nos mantiene con vida. Prendo mi fogatita, por eso es que me ponen aquí el ocotito, por eso nos dice que vamos a dejar morir emocionalmente. Y le digo al abuelito fuego, abuelito Xutecuhtli, te ofrendo todas estas energías, todas estas emociones, todos estos malos hábitos que a mí no me dejan volar. No me dejan renacer en este cuerpo hermoso que yo tengo. Y lo empiezo a quemar. Háganlo. Se sentirá más libre, se sentirán con esa ligereza de vivir tranquilos. Pero háganlo, en verdad, de corazón. Seguros de sí mismo que lo van a lograr. No duden. Porque si ustedes dicen, a ver, y ahí está. A veces decimos, a ver si de veras, pues lo voy a hacer, a ver qué se siente. No, no. Si así, no lo hagan. Si así, no lo hagan. Si lo vamos a hacer, es que aquí, nuestro espíritu, estoy seguro que esto me va a funcionar con mi abuelito Xutecuhtli. Es un purificador. Por eso es fuego. El fuego transmuta todo. Hay que hacer.
Y es lo que nos dice aquí, hermanitos. Y todo esto que vamos a hacer con el fueguito, aquí está la lengüetita de Malinali, es medicina. Es medicina, es sanación. Les decía yo, escribir todas estas emociones es sanación. A nosotros que estamos iniciando un poquito de correr un temazcal, de dar información en un temazcal, y a veces les doy unas hojitas como estas, ¿no? Los corto así a lo largo y les digo los que van a participar en el temazcal, anótenme aquí todas las listas que quisieran eliminar para ofrendarle al abuelito fuego aquí con las abuelitas que están empoderando con el abuelo huehueteo, ¿no? Híjole, y me di una vez me tocó y me dice una hermanita, un hermanito y una hermanita, oiga, maestro, ya no tiene más hojas. ¿Por qué? Porque son muchas cosas que voy a eliminar. Le digo, bueno, no, elimina unos 5, pero en verdad elimínalo. No, dijeran mis alumnitos, no te emociones tanto. Con 5 que escribas y en verdad los elimines, y es ganar. Y para la otra ceremonia eliminas más, ¿no? Y de eso se trata, hermanitos. De eso se trata de eliminar en esta casa, que sea medicina, ¿no? Tal vez sí, abusaron de mí física, emocional, espiritualmente. Pues perdono, ¿no? Y al perdonar, la medicina también es para mí. Es más para mí que para la otra persona. Al final de cuentas, la otra persona, pues si quiere aceptar eso y si no, pues también, ¿no? Pero la medicina es para nosotros. Por eso estamos en la trecena de Semalinal, ¿no? Y no es porque quisiera, hasta ahorita les voy a dar estos ejercicios, porque no, 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 no. No, porque estamos iniciando un nuevo curso, ¿no? No, no es eso, hermanito. Tiene que ser en los tiempos, en su momento preciso, no antes, no después. Pero bueno, seguimos. Entonces, Xutecutli, si se dan cuenta, nuestro abuelo Xutecutli lleva aquí un atadito de ocote atado con tela de algodón. En la antigüedad, para hacer una tela de algodón, es una gran labor para hacer este tejido, ¿no? Por eso es que nos dice que las ceremonias nos van a costar, pero también las ceremonias al ponerle el color blanco nos habla de pureza, de esa armonía como Aquetzamán, ¿no? Y nuevamente aquí miren en sus manos lleva estas ceremonias como las que están aquí, ¿no? Nos dice, ya en la casita tiene todo eso, pero nuevamente lleva en sus manos. ¿Y qué quiere decir? El abuelito Xutecutli nos dice, es que no lo vas a hacer solamente una vez. Esto es cíclico. Cada vez que lo necesites, hazlo. Y lo mismo les digo yo a ustedes. Si lo hacen hoy, qué bueno. Y si no, y si lo hacen mañana, también qué bueno, hay que hacerlo mañana. Y cada vez que lo necesiten, háganlo. Háganlo, hermanito, es algo muy hermoso. Algo que ustedes pueden aprender y lo pueden realizar. Y chequenme ustedes este amigo, Xutecutli, nuestro gran abuelito. Aquí en sus manos lleva un atadito, chequen, con tela roja y aquí con puntitos rojos como ese flor. No dice que toda esta ceremonia debe ser florido. ¿Se acuerdan lo que les decía de Mayagüe? ¿No? De lo que voy a entregar ahorita debe ser algo florido, algo hermoso, algo de corazón, que en verdad lo haga con esa intención. Por eso les digo, si lo van a hacer por compromiso, no lo hagan, porque no les va a funcionar. Y no es por desanimarlos. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con pasión. Vamos a embriagarnos de esa pasión con Mayagüe, para que sea medicina. Es para nosotros, no para mí, ni para los demás. Este mismo Xutecutli, si se dan cuenta, tiene un pequeño collarcito aquí, en la cual nos indica precisamente, es unir tu oído con tu boca. Conecta lo que vas a decir para darte ofrenda. Además de que Xutecutli, y también lo correlacionan con Zipacli, porque Zipacli es el principio, es el iniciador de todos los proyectos. No nada más lo pusieron ahí Zipacli, nuestros abuelitos. No, Zipacli también representa a la madrecita tierra.
¿Quién te da el sustento? La madrecita tierra. Hay que agradecerle a la madrecita tierra. ¿Quién transmuta tu cuerpo con nuestro cuerpo cuando nos morimos? La madrecita tierra. Por eso vamos a ir adoptando. Yo voy dejando algunas instrucciones aquí con mis hijos. Les decía yo, cuando me muera, manden a hacer una olla de barro grande y me meten, como dice la canción, en esa olla de barro. Póngame en posición fetal. Así me quiero ir a mi clan. Así me quiero ir yo a la madrecita tierra. Y no me pongan ahí que casi hacen ahora en la actualidad, casi un catedral ahí donde se... No, no, es la madrecita tierra, cierra. Enciérrenlo. Si quieren, póngale una seña donde estoy enterrado y si no, no. ¿Por qué? Porque realmente yo regreso a la madrecita tierra y agradecido porque estoy aquí. Y agradecido por permitirme alimentarme, vivir y convivir, ¿no? Entonces, este es Xutecut. Ese es el ejercicio de Xutecut. Cuando hagamos nuestra ceremonia, pues hay que quitarnos los guaraches, los zapatos para sentir la madrecita tierra como vive. Y este es otro Xutecuhtli, uno de sus tocados es este también, como lo vamos a identificar, ¿no? Es el centrador, este Xutecuhtli. También tienes una ariguera que habla del equilibrio, de vivir en armonía. No es moda. Nuestros abuelos sí se ponían aquí un pequeño nariguera, sí, que representaba precisamente la energía que portan, pero también representa el equilibrio. Se dice que en esta nariz aquí tenemos la sensibilidad para poder mantenernos en equilibrio en esta parte de nuestra nariz. Y en esta parte es muy sensible. Por eso es que se llega con Tezcatlipoca, se llega a pintar de la nariz todo esto de aquí para abajo. ¿Sí? Y en otros, aquí con los abuelitos hay una ceremonia cuando se llega como a un grado de trabajo, de estudio, te pintan esta parte y esa tinta, esa medicinita se hace con colofli, el alacrán, así, sin quitarle el veneno, con 100 pies, con huesito de coyote, con huesito de tlacuache. Ah, también se le agrega ciertas otras plantitas que te empoderan, te ponen aquí. Sientes la vibración, tu percepción se empodera y estás más receptivo en vibración, en intuición, en percepción. En vibración que tus sentidos, tus energías internas, tus guardianes, que decimos nosotros, llegan a un nivel superior que puedes percibir. Es muy hermosa esa ceremonia, pero es de mucho respeto, ¿no? Pero bueno, entonces es lo que habla del equilibrio, ¿no? Y este Xutecuhtli que vemos aquí es del códice Feyerabad-Meyer, que está aquí en el centro y a los lados, alrededor están los otros 8 señores de la noche. 2 en el rumbo oriente, Tahuiztlampa, 2 en Mictlampa, 2 en Cihuatlampa y 2 en Huiztlampa. Y él está en el centro. ¿Por qué es él también? Por eso es que se le llama centrador, porque es el que rige los 4 rumbos. Pero también por eso tiene un atadito de aquí de carrizos en su mano, ¿no? La cual nos habla, nos dice, vamos a trabajar en equipo. Por eso es que está en el centro, por eso es el líder, el que dice, vamos a hacer de esta manera, pero con honor, con respeto, ¿sí? Sí, hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlapoyahualti Temachtiani igual Nigniwan. Oiga, Temachtiani, ¿qué Oye, qué traerá en la nuca Xuticutli? ujú, sí, hermanito. Aquí en esta parte, ¿cuál sería este que está aquí, verdad? El de, Eh, izquierda y centro. El de derecha como que tiene muy poco. es este que está aquí, ¿no? Viene cargando esta parte, aquí en la nuca.
Hay algo, lo que les decía yo. Aquí nos lo representa como una pequeña tela de algodón, pero es el color blanco. Esta parte, esta parte, donde a veces en algunos le llaman como la glándula pineal, es uno de los principales que en náhuatl decimos cuellos, como los puntos energéticos, como las chakras, para poder trabajar la intuición, la percepción, pero sobre todo la vibración que yo les decía. ¿Qué es la vibración? Nosotros le llamamos yoltetecuinilis, yoltetecuini. Yol como corazón, pero también como vida. El vibrar de la vida. ¿Y a dónde encontramos el vibrar de la vida? En el corazón, pero también viene en el espíritu, ¿no? Entonces, aquí en esta parte nos habla, como dice el hermanito, este atuendo que aquí tiene también esta parte. Y aquí no lo muestra tanto, pero le ponen esta como flecha, como sangre, como ese fluir de la energía, la cual nos dice y nos habla de, a través de esta columna vertebral, nosotros vamos a empoderarnos y sentir la vibración de los demás. ¿Y cuál sería la vibración? El aura, el sentir, el, el poder comunicarnos con todo lo que nos rodea. ¿Con quién? Con los otros 8 señores de la noche. Tienes que tener ese poder para que te conectes con los otros 8 señores de la noche. Tú eres el principio, tú eres el centro. O no en alguna de los casos yo les decía, somos el séptimo rumbo. Al ser el séptimo rumbo, recibimos información por estos 6, arriba, abajo, los 4 rumbos cósmicos, ¿verdad? Recibimos toda la información, pero para recibir esa información debemos de estar preparados, de estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Con esta percepción, ¿sí? Y aquí, como dice el hermanito Tosnene, aquí trae, mire. Y yo les pediría que si pudieran hacer el ejercicio, por eso es que está muy unido a los ejercicios. ¿Se acuerdan que les decía ejerciten el tercer ojo con Yeyekat? ¿Se acuerdan? Les envié el video. Cuando tú conectas este tercer ojo, automáticamente empieza a activarse esta parte. Muchos de nosotros lo tenemos dormido. No lo tenemos tan desarrollado. ¿Por qué? No es nuestra culpa. Pero no es justificación. La religión, el sistema, la escuela pública, la escuela oficial, pudiéramos llamar, no lo ha bloqueado porque no les conviene. Porque no les conviene que nosotros nos enteremos que somos una gran energía. Y eso ya lo había descubierto antes de su tiempo. Un científico mexicano judío, que es parece que sí es mexicano judío, Jacobo Grinberg. Sí. ¿Y qué hicieron? Pues es el trabajo que estaba haciendo, el de empoderarnos. ¿Ah? Es esa parte. Y no, yo no quisiera solamente contarles cuentos de hadas hasta que lo hagan. Y es que es bueno que pregunte el hermanito. Y eso íbamos a verlo ahorita cuando trabajemos ya con los ejercicios. Sí, hermanito Somatli, adelante. Perdón por hacerlo esperar. Ujú. ¿Sí lo escuchamos?
A lo mejor es su audio, hermanito, no lo escuchamos. Disculpe, mejor. Ya la escuchamos, no se preocupe. Perdón, Sí, perdón. adelante, hermanito. Estaba en mí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Ahorita que está hablando del ejercicio de Yaya Cat, yo lo intenté hoy y quería preguntar cómo nos podemos proteger porque al terminar el ejercicio me sentí muy drenado de energía y hasta ahorita me siento como que me hace falta energía y cómo nos podemos proteger. Sí, hermanito, la Socamati. Hay una medicina que todos lo tenemos y todos lo portamos y eso no les puedo mandar yo de aquí de Guerrero, ¿no? Es nuestra saliva. Acuérdense, proteger, ¿verdad? Oh, la otra parte. Y disculpen, a lo mejor no les dije, pero parece que sí lo hablábamos en una clase. Y aquí miren en las uñas, untarse ajo. Bueno, nosotros aquí en la región es como que lo que abunda, pues nos untamos ajo, ¿no? Aquí, en las uñas, la boca, aquí en la nuca y aquí. Lo que creemos nosotros que acá en esta parte es donde entra la energía, en el ombligo, en los genitales, en las uñas de los pies, ¿verdad? Y con eso. Y saumarse, hermanito, saumarse. Por eso nuestro poposhcomis es básico. Nuestro copalito, nuestro tabaco. Ya decía el hermanito Miguel Ángel, el sage, que dice en inglés ustedes allá. Todo eso, el incienso que ustedes tengan, háganlo. Con su poposhcomis, levántenlo primero acá y digan, me protejo. Hacen un círculo hacia la izquierda, cierran a la derecha, cierran y ponen en el suelo su poposhcomis, frotan sus manos para cargarlo de energía y dicen, me protejo, me protejo, me protejo y comienzo a trabajar. Una forma de proteger. Y si, como les digo, de plano no llevo nada, pues con mi salivita. Me protejo. Solo ojo. De aún así, esa es la ofrenda, hermanitos. Y tiene razón el hermanito Sumati, si me siento débil, ¿no? Sí, esa es la ofrenda. Ese es la lesna de hueso que lo encontramos en los amoshles, sacaron como pintadito de rojo con blanco. El blanco representa nuestra energía interna, nuestra energía sagrada. El rojo, la fuerza de voluntad que ofrendamos. Desafortunadamente, bueno, no, yo no le llamo desafortunadamente, ¿no? A lo mejor yo le... Ah, sí, hermanito, la obsidiana, ¿no? Un collarcito de obsidiana no nos debe de faltar. También es muy protector. Un collarcito de obsidiana no nos debe de faltar. Vamos a hablar también el día de hoy, entre hoy y mañana con la hermanita Gris para que me mande ya el collar del hermanito Pedro, ya este fin de semana o del otro fin de semana no debe de pasar enviarle su collar. Eso sí hay que portarlo siempre, porque repele las energías. Si lo trabajamos con nuestro collarcito de obsidiana, igual lo enterramos por 13 días. Entonces, hermanitos, son unas formas de protegernos. Algún collarcito que tú portes, hay que portarlo en ese momento. Desde que se gasta energía, sin duda. Sí, hermanito Sumatli. Bien. Paso que mate. Sí, hermanito. Pues entonces, ese es el hermanito Tosnene. Y bueno, usted ya se adelantaba, yo les iba a decir aquí, pues, les explicaba lo del carrizo. Y vean en qué parte del cuerpo de Xiuhtecutli nos está hablando que emana nuestra energía. Si nos alimentamos de energía,
pero también son los lugares más susceptibles para que nos quiten la energía. Uno de ellos es el que decía usted, hermanito, el vibrar aquí. El otro es aquí, con el de Yeyekal, decíamos, me pongo aquí, me concentro, pero mi tercer ojo lo estoy viendo ahí. Es el punto de la vibración. Aquí miren, vean. Y vean el ombligo, Shikli. Y ven aquí el coxis. Aquí cerca donde está nuestro ano, ahí está nuestro huesito, nuestro coxis. Es el empoderamiento de ese lugar. Son los lugares más energéticos. Por eso es que necesitamos protegernos de esos lugares. ¿Sí? Por eso cuando nos ponemos aquí el Ixcuamecat, ¿sí? Nuestro bandita roja, tiene varias funciones. Uno de ellos nos muestra que la fuerza de voluntad que estamos dando para hacer el trabajo. Pero también nos muestra la conexión, el Ilhuicat, del universo y con la tierra, que nosotros somos el medio. Solo somos el vehículo para que las energías del universo y de la tierra actúen. Pero eso protege también nuestro tercer ojo, que en una ceremonia se llega a reunir mucha energía. El ombliguito. El ombliguito desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Pues de ahí se carga la energía. De ahí nos alimentamos. Y ahora es una parte importante que hay que proteger, ¿no? De igual manera, nuestro coxis en esta parte es la parte que sostiene nuestro cuerpo, nuestro Xiuhtecuhtli es el principio, ¿no? Entonces, ese es el trabajo con Xiuhtecuhtli, que es el primer señor de la noche. En fin, una de las cualidades, ¿y qué es lo que tenemos con el Colofli? Que Xiuhtecuhtli es un abuelito, es el Colofli, su regente, su energía vibrante. Dice que los alacranes eliminan plagas en su alrededor eliminan plagas. O sea, eliminan plagas de manera metafórica, eliminan lo que no debe de haber en su entorno. Y al convertirnos nosotros en alacrancito, en colosli, vamos a eliminar esa plaga, ese cocolistli, esa enfermedad. ¿Cuál? El miedo, el odio, la venganza, el rencor, la desidia, todas estas emociones que son plaga, al convertirnos en colosli lo vamos a eliminar. Pero ojo, dice aquí, como un animal de poder. Nosotros vamos a encarnar al colosli, al alacrán. Al convertirme yo en alacrán, me cuidaré a mí mismo, hermanitos. Ojo, aquí es muy importante. Si se dan cuenta ustedes el alacrán con su aguijón, como lo trae atrás el aguijón, al momento de querer atacar a lo que tienes acá enfrente, ¿no? Te puedes lastimar a ti mismo, ¿no? Claro, aquí tú tienes tus tenacitas, que son nuestras manos, ¿no? Pero lo que traemos aquí, que es en esta parte de la nuca, el poder que traemos, a veces no lo vamos a poder enfocar tan fácil. El vibrar, no se les olvide, el vibrar, el sentir con esto, a veces vamos a empezar a vibrar con personas equivocadas. Y eso nos va a atraer, como nos dice, su aguijón se utiliza para conectar con el poder del náhuatl. Yo me conecto con lo que hay alrededor. Va a haber momentos que voy a querer eliminar ciertas emociones y ciertos hábitos que al eliminarlos me pueden hacer daño a mí mismo. O sea, me pico con mi propio aguijón. ¿Cómo qué? El miedo. Yo soy un alacrán, yo no tengo miedo, no, soy invencible. El miedo
también es necesario en nuestra vida. Como precaución, no una forma de vida. Como precaución es necesario el miedo. El ego también es necesario. El ego a veces, ¿no? Porque también de plano no tener ese ego, no sentirte importante porque te van a tener como una persona insignificante, ¿no? El ego también es imponer, yo sí soy importante. Si estoy aquí es por algo y por eso estoy aquí. Estoy aquí para ayudar y servir, ¿no? Entonces, por eso es que el Colossi se habla de la armonía, de vivir en armonía. Ese aguijón y esa colita, ¿no? Es un poquito grande y lo armoniza con sus patitas que tiene a los lados, ¿no? Se armoniza. Pero a veces empiezas a picotear a los demás, ¿no? A las emociones, a personas, a hábitos que deben de haber. ¿Cómo qué? Como el hecho de, como el carrizo, no ser tan flexibles, pero tampoco podemos ser tan rígidos, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que ser flexibles en algún momento, les decía yo. A lo mejor ahorita a mí se me antoja pues, no dar la clase, hoy se me antoja no ir a trabajar, pues lo disfruto, sin sentirme culpable, me pongo a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? No sabotearme a mí mismo, porque ser súper disciplinado también conlleva y nos lleva a un estrés postraumático. No, es que hoy no gané dinero. No, es que hoy no aprendí nada. Y me empiezo a traumar y también me empiezo a enfermar. Me estoy lastimando con mi propio aguijón. ¿Sí? Sí, hermanito Pedro. ¿Le escuchamos? Sí, maestro, le tengo 3 preguntas. Maestro, habló del blanco. ¿Qué es el blanco? Porque dice que el rojo es fuerza de voluntad, ¿verdad? Ujú. ¿Y el blanco, maestro? El, bueno, el color blanco, pues esa es la impecabilidad, el Ok, trabajo armonioso, el trabajo de hacer bien las cosas aunque no me vean, de hacer las cosas correctas, ¿no? Para mí, no para los demás. A lo mejor para los demás dicen, ¿por qué lo haces? Si todos roban, si todos mienten, entonces, ¿por qué? No, no, para mí eso es lo correcto, ¿no? Es la maestro. pureza con la que nos conducimos. Sí, maestro. Muy bien, maestro. Gracias. Maestro, somos el 7º rumbo, porque recibimos energías de los 6. ¿6 qué, maestro? No apunté. 6 rumbos, 6 rumbos. Tlahuiztlampa, oriente, Mixtlampa, norte, Ciguatlampa, poniente, Huiztlampa, sur, van 4. Ilhuicatlampa, o Mixcoatlampa, el universo y el cielo, mucho más allá. Recibimos Ok, información. ok, maestro. Tlaltixtlampa, la tierra, es la tierra. Y la tierra Ok, tiene mucho conocimiento. Y el 7º rumbo, pues somos nosotros. eso. Recibimos de todos lugares. Sí, ¿Sí? maestro. Muy bien, maestro. Maestro, y Yoltecuanilistli. Yol, Ay, ajá. Yol viene de Yoli, vida. ajá, Yoli es vida, pero también Yol como corazón. ajá. Corazón, entre el corazón y vida, pues es lo, para nosotros en náhuatl es lo mismo, porque no tienes corazón, no tienes vida, ¿no? Ok, maestro. Ok, maestro. Es todo, maestro. Maestro, gracias, gracias por despertar en nosotros esas glándulas o chakras que completamente estaban muertas y dormidas, y usted nos empieza a despertar de esta forma con la cultura de nuestros abuelos, porque cuando yo estuve en la metafísica, cuando estuve con los masones, cuando estuve con los, los, estos, no recuerdo, me enseñaron muchas cosas maravillosas a eliminar en mi conciencia el rencor, que es el veneno que aniquila el concepto de la blanqueza del ser humano.
y gracias a Dios lo llegué a practicar y completamente, todos los que me han dañado completamente, para mí existen, pero no con odio en mi corazón, los veo como cualquier persona. Y me siento tan feliz cuando empiezo a caminar en esta dimensión de conciencia que gracias a Dios he aprendido a estas doctrinas maravillosas. La gnosis, maestro, la gnosis. Que todo concepto que enseña, todo principio que enseña es maravilloso y profundamente bueno para nuestra felicidad, nuestro caminar. Pero con esto que usted nos enseña, cuando nos habla de que cómo leer un Amos Lee, eso es demasiadamente profundo, maestro. Y claro que pues yo soy nuevo en esto, pero primero Dios pienso que sí voy a aprender a leer un Amos Lee, porque eso es lo más profundo para poder despertar en nosotros esa conciencia que, como le decía, la glándula que tenemos detrás del cerebro, en la cabeza, aquí atrás de las orejas, nos decían en los metafísicos que esa cosa no trabaja en nosotros, porque no somos capaces ni de recordar al otro día que soñamos. Entonces ahí nos damos cuenta que profundamente en ese instrumento de vida está muerto en nosotros. Pero usted está logrando despertarlo, digamos en mí, voy tomando ese concepto de que todo es posible aprender. Gracias, maestro, se le quiere, lo queremos y no tiene precio lo que usted enseña a nosotros como seres pensantes y caminantes, que un día lograremos caminar en esa dimensión de completamente ser un ser humano, un hombre en todo género, pero un hombre de bien. Gracias, maestro. Que Dios le pague y nosotros con lo que podamos. Gracias, maestro. Sí, hermanito. De la palabra yol testecuinilisli, testecuini es como vibra, ¿no? Como cuando nuestro corazón está palpitando. Está emitiendo una energía, está emitiendo un sonidito, una vibración. Entonces, cuando dice aquí yol testecuinilisli, es que en esta parte está enviando una vibración. Cuando nos hacemos conscientes de mandar esa vibración, este testecuinilisli, el que está a nuestro alrededor, el que está enfrente de nosotros, el que nos está con nosotros, empieza a escuchar esa vibración. Pero ¿cómo lo va a escuchar? Bueno, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de decidir, con nuestra forma de transmutar, como los decía lo del fueguito, que hacen una lista, con la forma de decirle, oye, oiga, le perdono, ¿no? Por todo el daño que me ha hecho y que yo le he hecho, pues también le pido perdón, ¿no? Oh, el día de hoy voy a hacer una ceremonia, ¿no? Y me quiero liberar precisamente de esto, ¿no? De lo que estábamos viendo, de autosabotearme. A veces nos autosaboteamos, ¿por qué? Porque realmente esta parte no mandamos esa información, ¿sí? Las hormiguitas lo tienen acá, en sus antenitas. A través de sus antenitas, tienen esa comunicación telepática, no con la palabra, ellos no, sino que la comunicación telepática. Y nosotros lo tenemos en esta parte. Por eso es que nos lo muestra aquí nuestro abuelito Xutecu, en los cuellos, ¿no? En las partes, eso como chakras. Pero necesitamos potencializarlo. ¿Por qué no lo hemos hecho? No es justificación, repito, no es justificación, pero no lo han cerrado, no lo han hecho creer que no tenemos ningún poder psíquico, mental, espiritual, pero sobre todo, no tenemos un poder de comunicarnos con la telequinesis. Alguien ya lo había hecho, les decía yo. Jacobo Greenberg ya estaba en eso. Pero bueno, entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que vibrar con esto, pero tenemos primero que limpiar nuestro cuerpo y evitar
evitar ese autosabotaje, ¿sí? Evitar este autosabotaje como el colotli, como nuestro nahualito, el colotli. Cuando nosotros nos hacemos más conscientes de que a veces solitos nos autosaboteamos, como decimos en México, ¿qué dice? El pez por su propia boca muere, ¿no? O también el pez por su propio actuar muere, ¿no? A veces decimos, pues es que tengo que hacer esto y al final no lo hacemos. O decimos que voy a hacer esto, hablamos, ¿no? Inclusive no, juramos, nos comprometemos. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra podemos encontrarle hoy? Una analogía. Hacemos un juramento, no lo sé. Que en las escuelas nosotros tenemos nuestro juramento de respetar a nuestros lábaro-patrios y no lo llegamos a cumplir. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo como el alacrán, nos autosaboteamos. Decimos, no, hoy no me juzgaré y me encuentro a mí con las manos en la masa. Híjole, estás muy canoso, ya estás quedando canoso, ¿no? Engordaste, híjole, estás bien morenito, ¿no? ¿No? Me empiezo a juzgar, pero he ahí donde tengo que decir, a ver, tranquilo, tranquilo, no te estés autosaboteando. Eres original. Y me empiezo yo a animar y estoy trabajando con el colotli. El colotli. También el colotli, el alacrán. Algunos dicen, bueno, es que el veneno, yo no le llamaría tanto como el veneno, sino que la dosis que te da, tu cuerpo lo soporta. Hay un ejercicio, quizás no se los recomiendo, pero cuando lo haces consciente, lo haces a propósito que su aguijón te conecte su líquido, te conectas como una plantita sagrada. Inclusive alucinas. Tu cuerpo empieza a percibir, pero pues nos han enseñado que eso te puede matar si no lo controlas. Pero ¿saben por qué? A veces se te empieza a dificultar la respiración, es uno de los, porque a mí me pasó. Entonces, es que es el miedo. El miedo es que me va a matar este veneno, esta dosis que me ha dado el alacráncito, y no te mata. Si tú te concentras, empiezas a vibrar con esto, empiezas a escuchar el más mínimo de los ruiditos y a grandes distancias. Empiezas a vibrar, empiezas a ver energías que a simple vista no las puedes ver. Es como una plantita de poder, el alacrancito, en dosis correctas. Pero también hay algo importante. Por eso es que cuando decimos, si vas a utilizar una plantita de poder, ¿para qué lo vas a hacer? Nomás para sentir qué se siente. No es un juego, es algo sagrado. Sabemos todos nosotros los que estamos aquí que tienen vida, que las plantitas tienen vida, que las plantitas de poder que tiene Xochipilli no es cualquier juego, hermano. Hay que tenerle respeto y honor. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Sí, sí, mi hermano. Entonces, es esa parte con el color. Y ahorita les voy a compartir la plegaria. Trabajo del Señor de la Noche. Es el Señor del Fuego Celeste, que ya les decía. Inicia y finaliza ceremonias. Un fueguito les decía yo, prendemos una velita para leer un tonal. Prendemos un fueguito para iniciar un proyecto. Terminamos un proyecto, ponemos un fueguito, le agradecemos al fueguito, es el centrador, es el principio y final. Simboliza la armonía, decíamos, ¿no? Se evoca para que nos ayude a tomar decisiones correctas. Al ser el centrador sabe lo bueno y lo malo. Cuando tú te llegas a encontrar en eso, ¿qué decisión voy a tomar? Yo soy el centro, soy el séptimo. Pregunto a todas las energías de los 6 rumbos, ¿cómo voy a actuar? Y hay que actuar de manera tranquila, porque alterado, híjole, cometes errores. Se dice que cuando estás súper feliz, no tomes decisiones. Cuando estés súper enojado, no tomes decisiones. No.
Tranquilízate, analiza y ahora sí, ve los pros y los contras, pero sé también como el águila, rápido decir. Porque a veces las oportunidades se te van y te vas a quedar ahí como el ocelotito analizando, sí, no, sí, no. Toda esa parte nos ayuda Shutekut, ¿no? Es el centrador de todas las energías, les decía yo, ¿no? Como este que está aquí. Ahora, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Uno de ellos ya les dije, ¿no? Con el papelito y el fueguito. Dice, pero es que yo vivo en un condominio, no puedo poner una fogata. Ah, pues prende una vela, una veladora. El que lo prendes en tu altar, con ese mismo. Y ese papelito, el carboncito que sale de ese papelito, agárralo con cuidado, como si fuera un muertito, llévelo a su jardincito, en su, ¿cómo le llaman? Donde ponen su plantita. Se me fue el nombre. Esa, ese jarrito donde tiene su plantita. Maceta, su macetita. Dígale a la madrecita tierra, transmuta toda esta energía. No lo necesita. Hacer una ceremonia para iniciar un proyecto. Hagamos una ceremonia, hermanitos. ¿Cuál? Escribir a Moshli, ya les pongo aquí. Tonalpoali. Platicar en la mañana, ajá, es uno de los proyectos. Aprender náhuatl, hacer ceremonia, a reunir todas mis herramientas de trabajo. Ese es un proyecto. Seguir aprendiendo, haciendo los ejercicios. ¿Eh? Escritura de la Moshli, escribir en la Moshli. Tonal Poali, pero no se me desesperen, digan, es que, ¿cómo le hago, mi Moshli? Vamos paso a pasito, ¿no? Platicar en la mañana con el Señor del Fuego Celeste. Hoy, que diga, mañana en la mañanita, al momento de despertar, aquí, en su pueblo, a las 6:30, no, casi las 6:20, empieza a clarear. Yo me siento ahí. La hermanita Papaloilista mandó una foto y lo subió en el Facebook. Como el azulito le hablo. Empodérame, Señor Fuego Celeste. Dame la fuerza de voluntad para que yo pueda lograr mis objetivos el día de hoy. Dame la fuerza de voluntad para poder amarme y amar a los demás y dar ese amor como me gustaría que me den ese amor a mí mismo, ¿no? Platicar con él, mira, yo tengo este proyecto, ayúdame, dame sabiduría, dame clarividencia, dame poder para fuerza de voluntad para lograr mis objetivos. Vivir en la armonía. Hermanitos, vivir en la armonía es difícil, pero no imposible. Porque el sistema de vida que tenemos a veces llegas a decir, no, yo soy el único loco que está intentando vivir en la armonía, sí, pero hagámoslo con fuerza de voluntad. Prender una vela en el altar y hacer una lista de proyectos en los diferentes ámbitos de la vida. Prendan una velita pequeña y dígale al abuelito fuego qué es lo que quieren en esta vida. Se puede, sí, háganlo, díganle qué es lo que quieren. Trabajo, salud, armonía. Y esta es la plegaria, hermanito. Esta es la plegaria. Háganlo, ya sea hoy o mañana. Teotlastanilisli y techiotecutli. El pedimento o la plegaria de petición, lo que dice la hermanita. ¿Cómo le voy a pedir? Aquí está. No voy a te agradezco todo lo que me das y lo que no me das, mi honorable Padre Señor del Fuego Celeste. Y kamiek hiknotzintli guamawisor, shinech teochiwa, shinech manui, y panin teoquitzintli, tlinnehua ni compegualtis. Campa ni monehnemis, quien aquetamani, wan ika no yoltonal, manecho el chicawa, wan mani con tlamiti no teochicawaliscay. Les suplico como un huérfano y con mucho honor y respeto, empoderarme, protégeme en este trabajo sagrado que yo humildemente iniciaré espiritualmente, como el agua inamovible, y con tu espíritu me fortalezcas en terminar esta labor.
Igual, nonahual colotzi, maninemi, maniojuenesnemi, akin anechita, manech mawisoitaka. Y pampa, ni hueyisto, guanigmati, tlen panos, tlen, ni conchivas. Con mi nahual alacrán, caminaré en mi sendero. Quien me vea, me respete, porque soy importante y seré consciente de mis decisiones. Ahí en esa parte cuando dice que me respete, es que nos debemos de dar a respetar, ¿no? No el hecho que yo sea un topilchin, soy un macegual, así, hazlo lo que quieras, mira, humíllame. No, tranquilo, yo soy importante. Respétame y te respetaré. Decía un hermanito, te respeto, te honro, pero soy un guerrero, ¿no? ¿Y qué le estás diciendo? Si tú me respetas, yo te respeto. Pero si quieres problemas, aquí estoy también, yo soy un guerrero, ¿no? Vives en la armonía. No el hecho de que, pues yo practico la tontequidad o el nahualismo. Lo que tú quieras hacer, haz. No, no. La mejor manera, les decía yo, te honro y te respeto, pero no olvides que yo soy un guerrero. ¿Mm? Aquí estoy, soy un guerrero. Soy el colosi, soy el que vive en la armonía. Pero quieres pelea, aquí está mi aguijón. Cuidado, ¿no? Porque precisamente el animalito del alacrán, este escorpión, no te ataca. Va caminando con un pequeño movimiento que lo trates de lastimar, te entierra el aguijón. Pero mientras, no te hace nada. Puede pasar encima de ti corriendo y si tú no te mueves, se va. ¿Sí? Colosi. Este sí, si lo quieren hacer para podernos empoderar con el Colosi, es el primer paso. En algún momento yo les daré el segundo paso. ¿Sí? Dice, Nehua Nicolotzi, yo soy el alacrán. Shinechmawisoita, Guanimitzmawisoitas. Honrame con respeto y te honraré con amor y respeto. Ni eknenemis guanías y panotescatlipoca, no isqui no chipa niquitas, que no amo, ni mococos. Caminaré, aquí hay un error, caminaré armonioso, caminaré hacia mi espejo de fuego humeante. También veré cómo no autosabotearme, para no herirme a mí mismo o a mi entorno. Ni Tlamatini, ni Yolchicahuac, ni Teocolotzin, ni Canihuaisto. Soy sabio, fuerte, soy el sagrado alacrán. Aquí estoy, imponente. ¿Eh? Te pones en una posición y declaras esto. Declaras esto antes de dormir para conectarte con tu nahual. Algunos su nahualito es el alacrán. Y aunque no sea nuestro nahualito, si queremos hacerlo, se puede. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte, ahí para los que quieran, es este. Esa es la segunda parte. El Eshiutekuri. Cálquenlo, dibújenlo. Y aquí enfrente, yo no lo quise hacer porque pues es un trabajo mucho muy personal. Nos dibujamos como este alacrán, lo cambiamos esto. Cambiamos el rostro de este alacrán, este es de la Moshli Borgia. En vez de este rostro, ponemos nuestro rostro. Ponemos nuestro rostro, hermano. Hacemos este Amoshli que esté viendo de frente, sí, de frente, aquí el alacrancito, pero con nuestro rostro. Este es Shutekuri. Viendo de frente. Le está pidiendo el poder a Shutekuri. Háganlo. Esa es la segunda parte. El que lo haga, el que ya lo tenga su Amoshli pintado y todo, aunque sea una hojita blanca, no pasa nada. Me dicen para que les dé la plegaria
o la oración, como lo queramos llamar, para empoderarnos con color, para empoderarnos y conectarnos con nuestro Nahualito color. ¿Sí, hermanitos? Y con esto termino la clase, ¿no? Con esto termino la clase con los señores de la noche. Y ese es lo que nos tocó ver el día de hoy, hermanitos. No quiero cansarlos más. Apenas hablamos con un señor de la noche. ¿Sí? Mañana viernes vamos a hablar con 3 o 2 señores de la noche. ¿Sí, hermanitos? Pues de mi parte sería todo. No sé si hubiera algo que